todos, queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un programa más de nuestra serie Santificado sea tu nombre. ¿Cuál nombre? Hemos estado considerando a lo largo de estos programas que hemos estado produciendo elementos tanto históricos como filológicos que demuestran que la pronunciación del nombre divino, contrario a lo que muchos en el mundo académico creen, es Jehová. Estuvimos considerando una serie de evidencias y vamos a hacer un breve repaso de estas evidencias y vamos a entonces adentrarnos en el tema de hoy. Voy a tratar de hacer el video lo más corto posible porque el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con una pequeña fracción de del análisis que tenemos que realizar, por tanto no necesitamos extendernos mucho. Bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva, Jehová versus Yahweh, cuál es la verdadera pronunciación del nombre de Dios. Y estamos en la parte número 5 de este tema. Como todos saben que hay un dilema, una discusión académica sobre si la pronunciación es Jehová, que es como se encuentra puntuada en la mayoría de los manuscritos hebreos del Tanaj, y la pronunciación Yahweh, que es la que algunos académicos, y vamos a estar viendo pronto de dónde surge esta idea, consideran como la apropiada. Ahora, recordemos, este es un elemento que quiero volver a compartir con ustedes porque ilustró muy bien en el programa pasado, porque es importante que todos los elementos que estamos considerando encajen en un solo modelo para encontrar la verdad sobre la pronunciación del nombre divino. Recordemos que en el caso de un rompecabezas, si una de las piezas no encaja, significa que esa pieza no es de rompecabezas, simple. De manera que para que el rompecabezas quede completo, por así decirlo, pues las piezas tienen que encajar perfectamente. Y es lo mismo que sucede con cuando uno está examinando un elemento del conocimiento, una teoría que explica algo en particular, un elemento del conocimiento, pues se requiere entonces que todas las piezas encajen bien. Si una de las piezas que ha sido demostrada como cierta no encaja, significa que la interpretación que estamos haciendo es incorrecta. Y basándonos en ello, estuvimos viendo, y yo les invito a que vean los programas anteriores, aquellos que no lo han hecho, estuvimos viendo aquí las condiciones que necesariamente el nombre Jehová o el nombre Yahweh, vamos a sacar un momentico aquí el puntero para que ustedes puedan seguir laser, o sea, lo que es el nombre Jehová o el nombre Yahweh, tienen que llenar estas condiciones para que verdaderamente puedan explicar correctamente que son el nombre divino. ¿Cuáles son esas condiciones? Estuvimos viendo 6 condiciones diferentes. La primera, ¿cuál de los dos nombres corresponde con los puntos vocálicos que aparecen en los manuscritos hebreos masoréticos? Es decir, en los manuscritos que los masoretas, los escribas hebreos, los escribas judíos de los siglos 6 en adelante, pusieron a lo que son las consonantes del nombre divino, Yod, Hei, Bat, Hei. Bueno, en ningún manuscrito, absolutamente ningún manuscrito, encontramos, bajo ningún concepto, aquí la pronunciación Yahweh. Nunca usted va a encontrar el tetragramaton, que es como se conoce estas 4 letras sagradas, con la puntuación Yahweh, que aparece, ustedes pueden ver aquí. No tenemos en ningún momento una patash con un segol al final del nombre divino. Sin embargo, la puntuación Jehová aparece miles y miles de veces en los manuscritos hebreos. Algunos dicen, no, pero es que en el leningradense solamente aparece unas 6 veces. Bueno, vamos a producir un programa en el futuro explicando lo que la familia Ben Ashel hizo para evitar a toda costa la pronunciación del nombre divino cuando se estaba leyendo los manuscritos. Pero es que los manuscritos producidos por la familia Ben Ashel, como el códice leningradense o el B19A, como también se le conoce, el Filkovich B19A, así como el códice de Alepo y otros códices que al parecer los eruditos, los académicos dicen que, bueno, fueron producidos por esta familia de escribas judíos, pues en realidad hicieron algunos cambios ahí en la puntuación con el objetivo de hacer inviable la pronunciación. Pero eso lo vamos a estar viendo en un futuro, no ahora mismo. La cuestión es, sin embargo, que a pesar de que estos grandes códices no lo tienen, cientos y cientos, podemos decir que miles de manuscritos de la Genizá del Cairo y muchos otros manuscritos que no son pertenecientes a la Genizá del Cairo tienen en los manuscritos los puntos vocálicos Sheba, Jolan, Kamat,
que hacen la pronunciación Jehová. Así que Yahweh, fíjense, esto es importante, en ninguna fuente hebrea, la pronunciación Yahweh existe. La única pronunciación que aparece en las fuentes hebreas es Jehová. Por supuesto, algunos dicen, sí, pero esa es la pronunciación del nombre o de la palabra Adonai. ¿Por qué? Porque tiene las vocales Adonai. Vamos a estar produciendo también un programa en esta serie que va a estar mostrando que no es así ampliamente. Ahora, el otro elemento importante que estuvimos considerando es que los nombres teofóricos con el tetragramatón como prefijo. ¿Qué significa eso? Vea el programa sobre este tema. Bueno, pues significa que cuando un nombre teofórico, un nombre que tiene incluido el nombre de Dios, el tetragramatón, dentro de su nombre, como por ejemplo Yohanan o Jehohanan en este caso, el nombre en plene, pues cuando tienen lo que es el nombre divino como prefijo, como Jehohanan, noten eso, Yeho siempre comienza con Yeho, jamás comienza con Yaho, nunca comienza con Ya, y por tanto, estos nombres teofóricos pueden ser explicados por Jehová, noten esto, Jehohanan, Jehová, pero no por Yahweh. No hay forma de que Yahweh o Yahweh puedan explicar esos nombres teofóricos, por tanto, esto está a favor también del nombre Jehová. Estuvimos viendo en nuestro análisis histórico de la Septuaginta y lingüístico, vimos que la Septuaginta, que ocurre unos 250 años antes de Cristo, unos 900 años antes de los masoretas, tienen tanto el fonema Io, ya vimos remítase a ese programa por favor para que pueda tener todos los elementos filológicos que se presentan allí adecuadamente, que el fonema Io, la mayor parte de estos nombres teofóricos que hemos mencionado ya anteriormente, es en realidad Ieo, solamente que la epsilon delante de un omega se contrae en omega, y que tenemos nombres como Yeshua, es decir, Jesús, traducido como Jesús, o Yehu, traducido como Yehu, y que tienen el fonema E, y una E larga, para indicar por tanto que tanto la E, el fonema E, como el fonema O de Yeho aparecen, y que Yahvé no puede explicar estos fonemas de la Septuaginta, Jehová sí lo puede hacer. Vimos por ejemplo cómo el nombre divino Jehová es contraído a Yah. Vimos que esto pudiera ser explicado por Yahvé. ¿Por qué? Porque Yahvé tiene aquí el inicio como Yah. Pero también vimos que la acentuación, y remítase al último programa que estuvimos considerando, la acentuación de Yah, es decir, de Jehová, pero acortado a la primera sílaba, requiere el cambio de una sheva por una kamat. ¿Por qué? Porque la sheva, como muy bien dice Baruch Espinosa, y he encontrado dos gramáticas hebreas más que pronto voy a estar compartiendo con ustedes, solo para que lo tengan ahí como un update de este punto, pues cuando una sílaba tiene la acentuación o es un monosílabo, como vimos anteriormente según Baruch Espinosa, en su gramática hebrea no puede existir una sheva, no puede, simplemente es una cuestión de acentuación, de fonología hebrea, y por tanto se cambia la sheva por la kamat. Por tanto Jehová como Yahweh pueden explicar esta contracción del nombre divino Yah, o el uso de Hallelujah, o los nombres teofóricos que terminan con Yah o Yahu. Dado que Yahu tiene la acentuación en Yah, y dado que nombres como Netanyah, pues obviamente tienen la acentuación en Yah, no pueden tener una sheva. Estuvimos considerando, volvemos a decir para énfasis, aquellos que no han visto los dos programas anteriores, por favor remítanse a ellos, porque si no, no van a estar entendiendo esto. Pero estuvimos viendo el caso de Mihayahu. Vimos que Mihayahu, como tiene la acentuación en lo que es ya, bueno, pues simplemente tiene ahí una kamat. Sin embargo, cuando por razones sintácticas este acento se mueve a la sílaba proparoxítona, es decir, la antepenúltima, entonces sucede lo siguiente. Y es que ahora la pronunciación va a ser Mihayehu. Y ahora la sheva, que antes era una kamat, como ya no está acentuada, vuelve a surgir y es Yehu, no Yahu.
Todo eso lo pueden ver en programas anteriores. Todo eso demuestra en líneas de evidencia argumentales que muestran que Jehová encaja mejor con todos los elementos, por así decirlo, que tenemos sobre la mesa del rompecabezas, mientras que Yahweh se queda corto en explicar 3 de estos elementos. Por tanto, cuando armamos el rompecabezas completo, encontramos con que cuando uno examina los nombres teofóricos, tanto aquellos que tienen el nombre prefijado, como Yehohanan, o los nombres sufijados, es decir, como Abiyahu, pues encontramos con que Jehová es el único nombre de los dos que tenemos, Jehová y Yahweh, que verdaderamente explica estos 6 elementos sin problema de ningún tipo, siguiendo las reglas de fonología hebreas, así como los elementos históricos que tenemos a la mano y que demuestran más allá de toda duda que esa es la pronunciación del nombre divino. Pero tenemos una pequeña pieza de rompecabezas que habíamos prometido considerar en este programa. ¿Cuál es? Ustedes recordarán del programa anterior que los nombres teofóricos que tienen el nombre de Dios sufijado, es decir, como un sufijo, como la terminación del nombre teofórico, pues simplemente termina como Yah. Ya vimos ya que tiene que ser una kamat, es decir, una vocal A en vez de una vocal E, una sheva o una sere. ¿Por qué? Porque la razón es sencilla. El problema está que las sílabas acentuadas no pueden tener la sheva. Por tanto, es Abiyah, no Abiyé, o es Hallelujah, no Hallelujah. Ya eso no vamos a volver a tocarlo ahora. Puede ver el video anterior. Pero estos nombres, según Christian D. Ginsburg, un hebraísta formidable del siglo XIX, que escribió el libro Introducción a la edición crítico-masorética de la Biblia hebrea, él estuvo considerando estos nombres teofóricos. Son 141 nombres, pueden ver las páginas 387 a 394. Aquí pueden encontrar en Archive.org, ahí pueden encontrar en esta dirección este libro y descargarlo también si quieren. Y van a poder ver que una gran cantidad de estos nombres que tienen el nombre divino como sufijo, en este caso Abiyah, por ejemplo, Adoniyahu o Adoniyah, también tienen una terminación que en vez de terminar como Yah, termina como Yahu. Y entonces algunas personas dicen que esto significa que la pronunciación tiene que haber sido Yahuwah o Yahweh, como en el caso, por ejemplo, de el pastor adventista Rafael Montesinos, que dice siempre Yahweh. ¿Por qué? Porque bueno, aquí tienes Yahu, por tanto tiene que ser Yahweh. Bueno, esto tiene un problema, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, esto es un sufijo, esto no es un prefijo, y el nombre comienza precisamente con el prefijo Yeho. Por tanto, cuando usted coloca Yahu y usted va a los nombres que tienen el nombre divino prefijado, es decir, como Yeho, no dice Yahu, sino dice Yehu. Pero el punto que queremos entender es, bueno, ¿y por qué Yahu? ¿Por qué, por ejemplo, Abiyah también puede ser escrito, como se ve en 2 de Crónicas 13, 20 y 21, como Abiyahu? Eso es lo que vamos a estar considerando hoy, porque es importante, volvemos a decir, que todas las piezas encajen perfectamente, armoniosamente, puedan ser explicadas de una manera satisfactoria, porque de lo contrario, entonces tenemos una pieza, como mencionábamos acá nuevamente, que no encaja, y si no encaja, entonces la explicación que estamos dando no tiene verdadero valor académico, porque no es capaz de explicar todos los elementos. Es simple. Entonces, eso es lo que vamos a estar considerando hoy. Comenzamos como siempre, ¿no? Mostrándoles algo. La terminación Yahu, que pueden ver acá, la Yod, la G, la Hei y la Baf, es una terminación que está avalada por la arqueología, ocurre antes del exilio babilónico, por tanto es una forma de terminación de los nombres teofóricos muy antiguo. Aquí ven lo que se conoce como el sello de Ezequías. Le, esa perteneciente, es la preposición prefijada, le, Hiseki Yahu, es decir, Hiseki Yahu es perteneciente a Ezequías, como lo traducimos al español. Aquí la palabra Ben está elidida, pero viene entonces el nombre del padre del Ahaz, aquí, como pueden ver, es decir, hijo de Ahaz, Melech, es decir, rey, Yehudá. Interesantemente aquí la Baf no está presente, lo cual nos muestra que la inscripción es bastante antigua, porque no tiene la matriz de lecciones, o sea, Ahaz, rey de Judá. Este era el sello del rey Ezequías, y nos muestra claramente
que evidentemente esta terminación Yahoo, ¿verdad? Es algo bastante antiguo. No podemos decir, eso es algo que se inventaron los masoretas. No, es inclusive anterior a la existencia de la Septuaginta, anterior inclusive al exilio babilónico. Así que teniendo esto presente, el hecho de que no podemos echar a un lado, si ustedes quieren ver ese sello y la historia tras ese sello y su descubrimiento, pueden seguir este vínculo, ahí tienen el vínculo para ello. Pero hoy vamos a considerar entonces por qué razón estos nombres teofóricos que terminan con el sufijo ya, por qué razón a veces también terminan como Yahoo. Adonijah, Adoniyahu, Uriyah, Uriyahu, y ahí tienen las citas, ¿verdad? Y si quieren ver todos esos nombres, ahí pueden ver, hay 141 nombres, en donde en su mayoría, no todos, en su mayoría, tienen ambas terminaciones. Como Yah, lo cual es entendible porque es la contracción del nombre divino, pero también como Yahoo. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Yahoo? Y ahí es donde queremos caer hoy. ¿Es Yahoo la verdadera pronunciación del nombre de Dios? Bueno, según Rafael de Montesino, Yahuwah o Yahweh, como él le dice, es la pronunciación correcta. ¿Será eso cierto? ¿Estará Montesino en lo correcto? O junto con Montesino, otras muchas personas que debido a que efectivamente aquí tienen un nombre teofórico que es Avi, es decir, mi padre, y Yahoo, mi padre es Yahoo. Es como lo interpretan algunos, ¿no? Entonces él dice, bueno, lo que aquí aparece Yahoo, evidentemente tiene que ser Yahweh. Y yo me pregunto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué haces con los nombres que en vez de tener Yahoo al final tienen Yehó al principio? Eso contradice abiertamente, como ya vimos ya anteriormente, este punto de vista. Pero para que nuestro punto de vista se mantenga en pie, tenemos que saber explicar esto también. Ok, ¿por qué a veces termina como Abiyah? Bueno, ya sabemos que la Kamat está presente porque hay una acentuación. Las reglas de acentuación hebrea establecen que no se puede tener una Sheva cuando usted tiene una sílaba acentuada, pero ¿qué hay de Abiyahu o Abiyahu? Porque sigue estando aquí la acentuación, no tengo ustedes aquí el acento. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a estar considerando. En mi investigación sobre el tema, yo encontré una pieza de información que hace tiempo atrás me ayudó muchísimo a comprender esto. Y es el nombre de Dios, Jehová, el cual es pronunciado tal como es escrito, es decir, Yehová, por Gerald Yetous. ¿Quién es Gerald Yetous? Es un académico francés, es testigo de Jehová, es experto en arqueología, en cronología, es un hebraísta, y ha escrito innumerables obras muy interesantes sobre tanto el nombre divino como sobre cronología, sobre arqueología, sobre pruebas históricas y arqueológicas de la existencia de personajes como Abraham, Kedorlaomer, etc. Entonces, este académico, que es testigo de Jehová, para aquellos que dicen que no hay académicos entre los testigos de Jehová, hay una gran cantidad de académicos. Yo personalmente soy amigo de algunos de ellos. Simplemente lo que sucede es que no tratan de llamar la atención sobre sí, porque saben perfectamente bien que es impropio para un cristiano llamar la atención sobre sí. Ahora, es muy interesante que él trata el tema que estamos considerando, es decir, por ejemplo, Abiyah, ¿verdad? Mi padre es Yah, y Abiyahu. ¿Cómo él interpreta este Yahoo? Bueno, él interpreta aquí Abiyah como mi padre es Yah, y Abiyahu como mi padre es, y noten que aquí el verbo es, está elidido, por supuesto, en hebreo eso es común en el presente, mi padre es Had o Yah mismo, himself en inglés. Él mismo, Yah, es mi padre. ¿Por qué razón él dice, o hay aquí himself, en este caso este pronombre personal, él mismo? Bueno, la razón es simple. Aquellos que ven Yahoo como una indicación a un pronombre personal, indicando él mismo, ven Yahoo como la contracción. Noten ustedes una Yod aquí y una Kamat. La contracción de Yah, aquí tienen la Yod y la Kamat, y el pronombre personal independiente Hu, él. Hu en hebreo simplemente es él. Como nosotros decimos yo, tú, él, y ella, bueno, él, es decir, la tercera persona del singular, masculino. Entonces, lo que estas personas plantean es, en el momento en que estas dos se combinan, sucede lo siguiente. Noten esto. Hay una eliminación de una de las hei, porque obviamente dos hei no van a estar juntas. ¿Ve?
porque una tendría que actuar como vocal, la otra tendría que actuar como consonante, de manera que una es elidida, se elimina y pasa a ser ya, y entonces lo que se conoce como la alef final del pronombre personal también se elimina y queda como Yahoo, es decir, esa pronunciación, esa terminación de los nombres teofóricos que hemos encontrado, y esto significaría ha, él o él mismo, porque también puede ser utilizado como él mismo. Entonces, esto sería para énfasis, ¿no? Es como para decir, si es él mismo, es decir, no es otro. Y esto es tentador, ¿no? Esto es tentador aceptarlo. Porque uno dice, bueno, como en el caso, ¿se acuerdan cuando estuvimos considerando la contracción de Jehová como Yod inicial y la Kamat final y la Hei final? Pero vimos que eso era imposible, porque si ustedes recordarán, Jack tiene el mapit, es decir, ese puntico que pueden ver aquí ahora con el cursor, con el laser, en la Hei, esta que estoy mostrando, y ese mapit impide que esa Hei final sea la Hei, que en realidad da cuenta de Jack, porque esa Hei es vocálica al final, mientras que al principio, en medio de la palabra, en la primera sílaba, en realidad es una consonante, que es lo que el mapit indica. Vean, vuelvo a decirles, vean, para aquellos que no están entendiendo, vean los dos videos anteriores, porque de lo contrario no van a entender mucho de lo que vamos a estar considerando. De manera que ellos dicen, ok, mira, la eliminación de esta Hei y la eliminación de esta Aleph final da como resultado una contracción que es Yahoo, y eso explica entonces estos nombres como Yahoo, y por tanto, mientras que Abiyah significa mi padre es Jack, Abiyahu significaría mi padre es Jack mismo, o sea, él mismo. Bueno, eso puede parecer lógico, pero se presenta un problema. ¿Cuál? Ustedes recordarán cuando estábamos considerando, aquellos que han visto el video, ya están familiarizados con esta diapositiva, estábamos considerando si había en la Septuaginta pruebas de que el fonema Ye de Jehová, el fonema E, estuviera en realidad autenticado en la Septuaginta. Y estábamos considerando el caso de Yehú, que significa Jehová es él. Recuerden, aquí tienen el pronombre independiente. Y vimos obras de consulta como el Halok, es decir, el Hebrew Lexicon of the Old Testament. Vimos también el léxico de Yesenios. Y ambos léxicos señalan claramente que aquí tenemos una contracción del nombre divino, Jehová, más, o Yehohu, es decir, es la contracción, solamente que pasa a ser Yehú. Y esto significaría Jehová es él. Y vimos que la Septuaginta tenía acá una eta para mostrar, en este caso, esta seret, esta E larga, en estos dos textos. Y bueno, eso mostraba claramente que el fonema E junto con Yeshua, ¿verdad? Y Jesús, el fonema E se encontraba autenticado en la Septuaginta como parte del nombre divino, los nombres teofóricos. Pero la cuestión fundamental aquí es esta. Este es un nombre teofórico, tiene el nombre divino y tiene el pronombre, como pueden ver acá, personal independiente, tercera persona del singular. Pero sucede algo. Ustedes pueden ver que aquí tenemos una Aleph. La Aleph no es eliminada de ahí. Nótenlo ahí, miren. Mientras que aquí tenemos, fíjense, una Aleph al final de ese nombre, ¿verdad? Que incluye ese pronombre que mencionan por expertos como Yertous. Noten ustedes, aquí ellos dicen, bueno, él dice, bueno, es Jack más Hu, es Yehu o Yahoo. Eso indicaría que es Jack mismo, o Jack el mismo. Con esta contracción, volvemos otra vez, ¿verdad? Desaparece esta Hei, porque es superflua, con una sola tenemos. Desaparece la Aleph, por eso es que no se encuentra la Aleph, como ustedes pueden ver, mírenlo aquí. Ustedes vean aquí, Abiyahu o Yahoo. Aquí no hay una Aleph al final. O sea, él dice, hay una contracción, pero tenemos un problema. Volvemos aquí. ¿Cuál es el problema? Que en un nombre teofórico como Yehú, es decir, Jehová es él, o Yehohu, sería la forma alargada, Jehová es él, la Aleph permanece. Sí, es verdad que la Hei de Yehó desaparece, no tengo ustedes, eso está justificado, pero que hay de la Aleph, y eso hace que la teoría ahora presente un desafío. Puede que usted diga, bueno, hermano Renan,
Entonces hasta aquí llegamos con esa explicación. No. Recuérdense que a mí me gusta presentar los argumentos tal como son presentados por los contrarios, para que usted pueda tener imparcialmente ambas cosas en la mesa, seguir el argumento y entender los resultados finales y ver cuán sólidos son esos resultados finales. Ahora, esta objeción que se plantea a esta contracción que vemos aquí, ¿verdad? De Yahoo, bueno, pues es todavía más reforzada por otro nombre teofórico que también tiene el pronombre personal. Noten ustedes aquí, who, él, o sea, él, tercera persona del singular, y es Elihu, que sería Eli, mi Dios es él, o mi Dios es él mismo. Eli, él, recuérdese que es de Elohim, o de él, o de Eloah, perdón. Aquí noten es Elihu, mi Dios es él mismo. Y este es un nombre que aparece en 1 Samuel 1.1, en 1 de Crónicas 12.21, en Job 32.2. Recuérdense que ese fue el consejero de Job, el más joven de ellos, que estuvo calladito mientras los más viejos, los más expertos hablaban. Aquí lo tenemos en 32.5 y 6, 34.1, 36.1. Entonces, estos dos elementos, es decir, Yahoo, que noten ustedes que sigue teniendo la Aleph, a pesar de que efectivamente utiliza el pronombre personal independiente who, y Elihu, que también tiene acá el pronombre personal independiente, pero la Aleph no desaparece, y eso le presenta un problema formidable a esta teoría que plantea Yertos, ¿verdad? O sea, uno dice, bueno, está bien, esto parece tener sentido, ¿no? Es decir, es la unión de Yah más el pronombre personal who, por tanto significa Hak el mismo. El nombre divino sigue siendo Hak o Ye, ¿verdad? Que no se pone la Sheva, ya lo vimos por problemas de acentuación. Volvemos a hacer referencia, por favor, vaya a los videos anteriores para que pueda tener todos los elementos que allí presentamos. Pero aquí Hu, que aparece, ¿verdad?, con la Aleph final, tendría que estar, según Yertos, eliminado para que dé cuenta de Yahoo, que es como aparecen los nombres teofóricos con el sufijo este y no tienen la Aleph. De manera que Yehu y Elihu le presentan una barrera a esa teoría. ¿O no? ¿Será que podemos demostrar que no es así? Que a veces se puede escribir con la Aleph, pero a veces se puede escribir sin la Aleph. Sorpresa. Tenemos el mismo nombre, Eliu, o Elihu, en Job, noten ustedes, en Job 32.4 y 35.1, el mismo personaje, el mismo individuo, pero que su nombre ahora carece de la Aleph. Noten, tenemos aquí Elihu con la Aleph, pero aquí tenemos Elihu, la misma persona, miren, Job 32.4, Job 32.2, y ahorita lo vamos a verificar directamente en el texto para que no quede duda. Job 32.2. Y dos versículos más adelante, en el 4, tenemos que la Aleph no es utilizada, sigue siendo el mismo nombre, y ahora sí tenemos la terminación Hu sin la Aleph que aparece en Abihu, o Abiyahu. Es decir, mi padre es Yah mismo. Elihu. Elihu aparece en 1 de las Crónicas 26.7, en el 27.18. En Job 32.4 y Job 35.1 suficientes veces como para no pensar que esto sea un accidente, sino que simplemente este pronombre independiente, cuando se pone junto a otra parte de la palabra, es decir, en este caso un sustantivo, pues simplemente puede ser eliminado, puede simplemente ser elidido, y entonces nos encontramos con esta terminación. De manera que noten ustedes que Elihu sin la Aleph es exactamente lo mismo que Elihu con la Aleph. Aquí tenemos Elihu con la Aleph. Esto que ustedes ven aquí, este apóstrofe, es una marca que se utiliza mucho en la transliteración para la Aleph, debido a que la Aleph no tenía sonido, al menos no tiene sonido para nosotros. Se cree que quizás para los judíos sí. Entonces Elihu con la Aleph está en 1 de Samuel 1.1, 1 de Crónicas 12.21, pero noten que está en Job 32.2, 5 y 6, 34.1, 36.1. Y tenemos el Liu sin la Aleph, por eso no tiene el apóstrofe, que es este de aquí, en 1 de Crónicas 26.7, 27 y 18, pero noten que también en el libro de Job 32.4 y 35.1
se encuentra el nombre escrito ahora sin la Aleph. ¿Qué nos dice esto? Que para escribir el pronombre independiente junto con un nombre teofórico en hebreo, no es imprescindible que la Aleph esté presente. Por tanto, la objeción que aquí vemos de estos dos nombres, como una objeción a que esta contracción pueda ocurrir, en realidad desaparece por completo. La contracción queda probada en primer lugar con el yu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense, el yu elimina efectivamente la Aleph en algunas ocasiones en el libro de Job y Primera de las Crónicas, y esta hei caería porque, como en el caso, noten ustedes, de Yehu, sería Yehohu. Sin embargo, esa primera hei de Yehu desaparece y da lugar a una sola hei. Por tanto, decir que los nombres divinos, los nombres teofóricos que tienen el nombre divino como sufijo, que terminan como Yahu, significan, en este caso, Yah mismo, es decir, Jehová mismo, está perfectamente explicado por la fonología hebrea, por los fenómenos de contracción hebreo que ya hemos visto. Recordemos que Yeho puede ser contraído a Yo, lo vimos como Jehonatán, Jonatán, y bueno, no vamos a volver a repasar todo lo que vimos anteriormente, prometí que este video va a ser corto, pero esto nos dice claramente entonces que evidentemente para utilizar el pronombre personal independiente en un nombre teofórico no necesariamente tiene que estar la Aleph, y por tanto este fenómeno que estábamos mencionando de Yahu como la contracción de Yah más el pronombre personal tercera persona singular él, es decir, Hu, es perfectamente explicable, es perfectamente plausible y explica perfectamente bien que el nombre siga siendo Yah, solamente que tenemos acá el pronombre personal para indicar que es Yah mismo, es decir, con énfasis. Para indicar el énfasis, sí, es Yah, él mismo. El que es mi Dios, en este caso, ¿verdad? O el que es mi Padre, en el caso de Adoni Yahu. Es decir, podemos ver, esta contracción es perfectamente válida tal como la explica Helmholtz. Tenemos que la primera hei del nombre Yah desaparecería y la Aleph puede ser prescindida porque, como vimos anteriormente acá, esto puede ocurrir dentro del hebreo sin problema de ningún tipo. Recordemos que en hebreo las palabras pueden ser escritas defectivamente o pueden ser escritas en plene. Defectivamente, es decir, le pueden faltar letras que son contraídas o que son eliminadas, o pueden estar en plene, es decir, tener todas las letras, y eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí se encuentra en plene, aquí se encuentra defectivo, y son dos formas válidas dentro del texto hebreo de tratar con distintas palabras. Entonces, las condiciones que Jehová tiene que llenar están claras. No solamente es la única vocalización que aparece en los manuscritos hebreos masoréticos, la única vocalización. Y algunos dicen, bueno, Yehoví o Yeví o Lleva. Bueno, eso lo vamos a estar tratando en un programa especial que vamos a estar considerando, volvemos a decir, los manuscritos de la familia Ben Asher, y vamos a ver que la interpretación que se le ha dado a eso es totalmente correcta. Pero por el momento, en base a los nombres teofóricos, está claro que los manuscritos hebreos masoréticos todos tienen la pronunciación de Jehová. Todos explican los nombres teofóricos como el tetragramato como prefijo, es decir, los nombres que comienzan como Yehu, Jehová, Jehohanan, Jehonatán, y son. Yahvé no lo puede hacer. Explica los fonemas Yo y E de la Septuaginta, los nombres teofóricos prefijados, es decir, estos mismos nombres, cuando son traducidos a la Septuaginta, quedan con los fonemas E y O, tal como aparecen en el texto masorético, y esto 900 años antes del texto masorético, lo cual nos dice que esos nombres teofóricos tenían evidentemente Yeho. Y por tanto, Jehová explica estas tres condiciones, Yahvé no puede hacerlo. No he encontrado una sola persona con quien he discutido este tema que pueda explicarme estos tres elementos en base a Yahvé. Con relación a el nombre divino contraído como Yah, la forma poética, ya vimos ya que las reglas de acentuación llevan un cambio de la Sheva por la Kamat, es decir, la E por la A, por tanto es Yah, no Ye. Eso está explicado por las reglas de acentuación hebrea, no es nada raro, por tanto, tanto Yah como Jehová lo pueden explicar. La expresión de alabanza imperativa, Hallelujah, en vez de Hallelujah, tiene la misma situación. Tenemos acá la acentuación en Yah, por tanto no es Yek, no se puede poner Ye, no se puede poner una Sheva, tiene que ser cambiado esa Sheva por una Kamat,
por la sencilla razón de que tenemos ahí una acentuación. Por tanto, tanto Jehová como Yahvé pueden explicar ambos. Aleluya. Y esa pregunta, ¿por qué no aleluya? Ya eso quedó demostrado en el programa anterior, que hay razones fonológicas y de acentuación hebrea muy fuerte. Vimos un ejemplo, volvemos a recalcar ese ejemplo. Mijayahu se transforma en Mikayehu. Cuando se cambia el acento, lo pueden ver en el programa anterior. Y también, bueno, pues se explica los nombres teofóricos como sufijo, tanto Yah como ahora vemos Yahu. Es decir, todas las condiciones necesarias para que uno de los dos califique solamente están dados por Jehová. Yahvé solamente tiene 3 de ellas a su favor, las otras 3 no las puede explicar. Y esto nos indica, fuera de toda duda, volvemos a decir que, en conclusión, el nombre Jehová queda firmemente establecido. Hoy, demostrado hasta la saciedad, que ese nombre también puede explicar la terminación Yahu, sin que signifique que sea Yahweh, como Montesinos menciona, sino simplemente es la contracción del nombre divino Yah, que tiene que tener una kamat por la acentuación, porque incluso en este caso Yahu tiene la acentuación en la Yod, y por tanto la Sheva tiene que ser cambiada a kamat, y Hu simplemente es el pronombre personal independiente, tercera persona del singular, él. Por tanto es Yah él mismo, o Yah es él. Por tanto, el nombre Jehová, queridos amigos, una vez más, puede explicar el último fenómeno que teníamos que explicar desde el punto de vista lingüístico, que aparece tanto en el texto masorético como actualmente dentro de la cultura hebrea. Yahu es utilizado. Netanyahu es el, no sé si ahora mismo lo es, pero en el pasado era, hasta hace un tiempecito atrás, tendría que hacer un update, ¿no?, de mi conocimiento en cuanto a si todavía lo era, el primer ministro israelí, y se fijan que es Netanyahu. O sea, sigue este fenómeno de Yahu al final, como un prefijo en los nombres teofóricos, sigue existiendo hasta el día de hoy. Así que evidentemente hemos podido explicar de manera satisfactoria todos los elementos que son necesarios tomar en consideración cuando uno estudia este asunto. Esto nos muestra hasta la saciedad que Jehová es la pronunciación correcta del nombre divino. Esto nos muestra hasta la saciedad que Jehová puede explicar estos 7 elementos. Ya no son 6, son 7. Única vocalización en el texto masorético consistente. Jehová, no Yahvé. Nombres teofóricos que comienzan con el nombre divino como prefijo, Yehohanan, Jehová, no Yahvé. Nombres teofóricos que terminan como sufijo con Yah o Yahu, Jehová y Yahvé, ambos. En el caso de la rafé final puede ser explicada únicamente por Jehová. O sea, cada uno de los elementos que hemos estado viendo, incluyendo el de hoy, cómo se forma Yahu, por qué esos nombres teofóricos a veces terminan en Yah, una forma cortada, y Yahu, una forma más extendida. Para dar énfasis se añade el pronombre personal, tercera persona singular, masculino, Hu. Esto deja fuera de toda duda que Jehová puede explicar todos los elementos filológicos e históricos que hemos estado considerando, mientras que Yahweh solamente puede explicar 3 de ellos. Bueno, queridos amigos, creo que esto ha sido suficiente para dejar claro que desde el punto de vista filológico hay explicación a la terminación Yahu. Espero que esto les haya edificado. Pronto vamos a estar considerando, vamos a estar de vuelta en el próximo video, si Jehová lo permite. Vamos a estar mirando hacia atrás, hacia el tema que estábamos desarrollando con Carlos Luis Reyes y que yo puse en stop, porque esta información yo quería poder compartirla, porque considero que tiene muchísima más importancia. Vamos a retomar en un último video ya el tema del contexto de Colosenses 1.15. Les había prometido eso, no se me ha olvidado. Algunos de ustedes me han escrito, oye hermano, ¿cuándo vas a hacer lo de Colosenses 1.15 y su contexto, ¿no? La preposición jotí. Bueno, si Jehová lo permite, en el próximo video vamos a estarlo considerando, quizás para el fin de semana que viene. Después que termine con ese tema, vamos a retomar nuevamente algunos aspectos que nos queda a considerar con el nombre divino. ¿Será verdad que la pronunciación del nombre divino a partir del siglo III a.C. dejó de existir? ¿Qué pruebas desde el punto de vista bibliográficas e históricas existen de que no es así? Vamos a incursionar en los manuscritos de Elefantina,
No se pierda esa serie, esos videos, porque van a estar muy interesantes. Vamos a estar viendo una vez más cómo la academia muchas veces pasa por alto elementos esenciales cuando se está considerando un aspecto del conocimiento de lo que es la historia. Vamos a ver que desde el punto de vista lingüístico están equivocados y vamos a ver las pruebas de por qué decimos que están equivocados, tal como han estado equivocados con Yahweh. Pero antes de eso queremos también considerar con ustedes cómo surge la versión Yahweh. Cómo surge el nombre Yahvé. Algunos dicen, el nombre de Jehová es un nombre creado por un sacerdote o un monje católico. E incluso algunos evangélicos dicen, mira, tú ves, tiene que ser Yahvé, porque esto está creado por la Iglesia Católica. Y lo que no saben es que quien propugna el nombre Yahvé por primera vez es un arzobispo católico. Yo les voy a presentar las pruebas, no se preocupen. Recuérdense que en este canal, cada vez que le decimos algo, lo presentamos con pruebas que usted puede comprobar por sí mismo. Por eso decimos en la introducción de nuestro canal ahí, que es un canal dedicado a presentar pruebas fácilmente verificables. Bien amigos, esto es todo. Agradezco muchísimo que haya podido tener la paciencia de ver este video. Un poquito técnico, ¿verdad? Volvemos a decirle, vaya hacia adelante, hacia detrás. Si tiene alguna duda, déjenlo en los comentarios. Apreciamos muchísimo su presencia en nuestro canal. Algunos me han hecho una pregunta que quiero contestar antes de despedirme de ustedes. ¿Puede alguien descargar estos videos y compartirlos en sus redes sociales? Sí. Siempre y cuando no haya manipulación digital del mismo. Si hay manipulación digital, queremos alertar a aquellos que hagan eso. Obviamente habrán entonces consecuencias porque tendremos que denunciar el contenido como manipulado. Pero si usted quiere descargar el video y usted quiere compartirlo en sus redes sociales, incluso sin hacer referencia a nuestro canal, no hay problema de ningún tipo. No tenemos nada en contra. Nuestro objetivo no es que nuestro canal sea popular. Nuestro objetivo es que este conocimiento que estamos compartiendo con ustedes, gracias a Jehová, pues pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Si usted quiere compartirlo en sus redes sociales, es totalmente libre de poder hacerlo. Bien, mis queridos amigos, próximamente entonces estaremos considerando Colosenses 1.15. Esperemos que este programa les haya sido de muchísima edificación. Que Jehová les bendiga y les ayude a seguir santificando su glorioso nombre.